Buenas tardes a todos. Desde la Asociación OCRE queremos dar la bienvenida a todos los asistentes y trasladarles nuestro más sincero agradecimiento por su participación en este cuarto Congreso de Expertos Docentes, así como a todas las personas que han colaborado en la organización del mismo, tanto de la Asociación OCRE como del propio IES Martínez Montañés, que nos está dejando las instalaciones. En esta presentación voy a relacionar los objetivos de OCRE con citas de libros de los participantes en este congreso. Uno de los objetivos de OCRE, presentes en nuestro manifiesto, es que reclamamos una escuela pública que permita el acceso a la cultura de toda la población, porque la escuela es el único lugar donde el alumnado de extracción social humilde podrá adquirirla. De ahí el título de este cuarto Congreso de Expertos Docentes, la recuperación de la educación como ascensor social. Dice Bianca Toyiz, en un capítulo de la obra que ella misma coordina, La educación, bien común, derecho individual o servicio público, que el mito del alumno autónomo es una farsa porque lo que suele pasar es que los alumnos no aprenden, ni más ni mejor, puede incluso que no aprendan. Tras una falsa retórica de empoderamiento, se oculta una dejación de responsabilidades educativas por parte de quienes verdaderamente las sustentan. Desde OCRE creemos que urge acabar con el clima de desconfianza hacia la labor y la profesionalidad de los docentes, muchas veces, lamentablemente, fomentado desde instancias políticas, cuando no por determinados círculos de pedagogos que o bien no han pisado un aula en su vida, o bien hace tiempo que ni siquiera recuerdan lo que es entrar a hacer una guardia de un grupo de segundo de la ESO al que no le das clase. Como dice Ramón Rodríguez Galán en su libro Soy maestro, cuando algunos despachos están tan alejados de la realidad del aula, nos toca a los docentes, a los que estamos a pie de aula cada día, dar sentido y coherencia a ciertas decisiones que quizá de eso tengan poco, bajarlas al suelo, traerlas a la realidad, a la verdadera necesidad de nuestro alumnado. Por eso reclamamos la devolución de las competencias educativas a los claustros, una ley educativa guiada por la investigación didáctica y alejada de la influencia de modas y neuromitos sin sustento científico, y una dotación de recursos humanos suficientes para atender la diversidad del alumnado. De lo contrario, no estamos cumpliendo con nuestra misión como comunidad educativa. Porque, como dice Miguel Ángel Tirado Ramos, en su obra Escuelas que enseñan, el conocimiento sí importa, la escuela incumple cuando vacía las competencias de contenido, cuando desprecia cualquier conocimiento que no sea directamente aplicable o que no parezca útil. La escuela incumple cuando espera que florezca naturalmente en el niño el gusto por esforzarse. Incumple cuando asume de forma acrítica las modas pedagógicas de turno y sube a los altares los métodos pedagógicos convirtiéndolos en fines en sí mismos. Incumple cuando innovación e investigación no van de la mano y cuando presupone superpoderes digitales a las nuevas generaciones que se utilizan como excusa para no enseñarles habilidades fundamentales. Definitivamente, la escuela incumple cuando confunde equidad con mediocridad y el conocimiento se deja para quien se lo pueda pagar. Por ello, desde OCRE reclamamos un currículo claro, estructurado, coherente, realista y bien secuenciado. Criticamos que en la actual ley educativa, la LOMLOE, se establece un diseño curricular artificioso y confuso, centrado en la adquisición de unas competencias etéreas en detrimento del aprendizaje de los conocimientos que las hacen posibles. Pensamos que la pretendida flexibilidad de los contenidos incrementa las diferencias entre centros, con el consiguiente perjuicio para el alumnado de las clases sociales menos favorecidas, que difícilmente podrá adquirir fuera del sistema educativo los conocimientos que éste le niega. Por eso, abogamos por su modificación, si no por su total abolición. Esta ley obstaculiza el derecho de los estudiantes a una evolución objetiva y el de sus familias a recibir una información clara y comprensible sobre su progreso, ya que se establecen unos criterios de evaluación ininteligibles e inoperativos y unos sistemas de calificación ineficaces que además varían enormemente entre comunidades autónomas. Todo esto lo refleja muy bien Javier Mestre en la obra Escuela y Libertad, al afirmar que la aplicación práctica del galimatías arbitrario y caótico de la evaluación por competencias resulta en un infierno burocrático en el que se pierde el buen criterio y cualquier mínimo atisbo de objetividad, ecuanimidad y justicia se trata de un sistema que pretende puntuar cosas tales como el compromiso con ciertos valores o premisas ideológicas para nada ingenuas a pesar de las apariencias. Abogamos por el concepto aristotélico de la felicidad, la eudaimonía, la cual no se identifica con placeres pasajeros, sino con un estado al que se llega a partir del desarrollo del carácter y la práctica de virtudes, tanto éticas como intelectuales,
que permiten a la persona actuar de acuerdo con la razón y alcanzar su máximo potencial. Necesitamos un sistema educativo que permita a los alumnos llegar a la realización de ese potencial propio. Carlos Javier González Serrano, en el prólogo de su obra Una filosofía de la resistencia, da buena cuenta de ello cuando dice: «Detecto a diario en mis estudiantes un entusiasmo desbordado por llevar a cabo su vocación, por cumplir con la tarea que se han encomendado o que sienten suya. Pero igualmente existe mucha frustración y sufrimiento cuando echan la mirada hacia el futuro y lo observan con poca esperanza y bajo el signo de la desesperación, la angustia o la tristeza. No podemos cambiar todos los males sociales que existen, aunque no hay que dejar de persistir en ello. Pero sí podemos crear una escuela que acompañe y apoye a nuestros alumnos para que puedan llegar a desenvolverse con un mínimo de éxito en la vida. Por eso también alertamos que desde la Administración Educativa se fomente la utilización de metodologías de dudosa eficacia, facilitando la privatización y mercantilización de todo el sistema al favorecer la entrada de organizaciones empresariales del sector tecnológico o de la banca en el mercado de la educación. En la obra Escuela o Barbarie, de la que junto a Enrique Galindo Fernández y Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández es coautora, se nos alerta de que la presencia creciente de las TIC en las sucesivas reformas, siempre acompañando a lo que podríamos llamar un fetichismo de la innovación, debe entenderse en términos de inversión productiva en busca de rentabilidad. Alertamos del enorme peligro que tiene para el presente y el futuro de nuestra sociedad el hecho de que los intereses económicos sigan primando por encima de los educativos. Necesitamos un cambio de rumbo. La situación educativa actual es cuanto menos preocupante. Elevados índices de abandono escolar y repetición, bajos niveles en habilidades básicas reflejados en las pruebas estandarizadas internacionales y un clima de disciplina descorazonador que da lugar a un contexto en el que no se favorece la atención y la convivencia, dificultando el aprendizaje y haciendo sentir inseguros a los estudiantes. Ramón Espejo, en Laberinto Educativo y Aprendizaje Fake, obra recientemente publicada, nos alerta de que nuestro actual sistema educativo solo hace bien una cosa: tapar los problemas y transmitir la idea de que todo marcha bien. Por eso es necesario pasar a la acción y trasladar a todas aquellas personas y entidades de la opinión pública que sientan malestar, desconcierto y preocupación ante la situación educativa actual la necesidad de unirse a la voz de tantos docentes que queremos revertir la situación. Como dice David Cerdá en su obra Ética para valientes, el honor no es un cúmulo de valores, sino de acciones, porque no consiste en tener una disposición ante la justicia, sino en hacerla. El valor es el instrumento que el honor requiere para que el bien no se ahogue en intenciones y pueda materializarse. Finalizo con otra maravillosa cita, esta vez de Inger Engvist, en su imprescindible obra La buena y la mala educación, quien nos hará el honor de realizar la ponencia inaugural de este cuarto Congreso de Expertos Docentes. El negarse a trabajar en la escuela es oponerse claramente a la sociedad. Una manera de formular por qué la sociedad exige que se estudie es que si los jóvenes no adquieren vocabulario ni conocimiento sobre el mundo, no pueden formarse una idea personal, crítica, de lo que sucede alrededor de ellos. Así, corren el riesgo de convertirse en seres grupales, dirigidos por las emociones, en una sociedad que se autodefine como una sociedad del conocimiento. Es particularmente peligrosa su tendencia a dar fe a cualquier rumor, reaccionando ante cualquier suceso de manera emocional y violenta. Con la enorme convicción de que la educación es el pilar que sostiene una sociedad democrática, equitativa y justa, tenemos la obligación moral de protegerla y fortalecerla. Muchas gracias y doy a paso a mi compañero José. Gracias. Doy paso a mi compañero José Das, que nos hará una introducción de la Asociación OCRE y la evolución que hemos tenido. Vale. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto Congreso de Expertos Docentes para un análisis crítico de la educación. Como ha dicho Paco, mi nombre es José Das y tengo el privilegio de presentarles OCRE, asociación cuyas siglas significan Observatorio Crítico de la Realidad Educativa, una de las organizadoras de este congreso. Mi compañero ha explicado los objetivos, yo voy a explicar lo que se ha hecho a lo largo de la existencia de OCRE. OCRE se funda oficialmente en 2022,
pero empieza a caminar antes. Digamos que diversos grupos de profesores, delante de la deriva de la calidad educativa que se observa en España en general, bueno, y en la Comunidad Valenciana en particular, deciden empezar a unirse. A este respecto, la epidemia del COVID del 2020 sirve como acelerante, tanto por un lado para la Consellería de Educación en Valencia, que con la famosa frase esa de que no quede nadie atrás, pues empieza a implantar una serie de políticas educativas que están bastante alejadas de lo que es una educación de calidad, pues difuminando los criterios de evaluación, reduciendo los contenidos, desautorizando a los profesores, que los alumnos pasen de curso independientemente del número de asignaturas suspendidas, etcétera, 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 pues implantan esta serie de políticas. Claro, igual que sirve de acelerante para la Consellería, sirve de acelerante para los profesores que oponen resistencia, ¿vale? Y a partir de ahí se funda OCRE, ¿vale? OCRE basa su acción básicamente en 3 pilares fundamentales. El primero es la difusión. Este es un ejemplo claro, este congreso, y ya digo, es el cuarto. Tuvimos nuestro primer congreso en mayo de 2022 en Valencia, el segundo en noviembre de 2022 en Barcelona y el tercero en mayo de 2024 en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues estamos hoy en Sevilla y habrá otros, esperemos. Pero no solamente vivimos de congresos. La asociación organiza de manera periódica webinarios a través de su página web, así como ponencias online. Y además, sus asociados participamos mediante artículos o entrevistas en periódicos y revistas de tipo generalista o educativo en particular. Por tanto, como os he dicho, la página web, que estáis todos invitados a entrar y verla, es una herramienta de difusión muy importante para la sociedad. No obstante, nosotros no nos quedamos solamente en lo que es la difusión y ya está. Nosotros pasamos a la acción. Y la acción desde cualquier punto de vista reglamentario y legal. De hecho, como os he comentado, una de las primeras acciones fue contra la Consellería de Educación por un robo fraudulento de las atribuciones de los claustros con la imposición de los ámbitos. Para el que no lo sepa, pues la unión de diversas asignaturas por el mismo profesor, del cual solamente es titular o especialista en una de ellas, y también la imposición de dar ciertas asignaturas que, según el Real Decreto de currículum, pues no eran obligatorias, eran voluntarias. OCRE aglutinó a todos los miembros, o gran parte de los miembros, para una demanda conjunta que salió adelante y el decreto se retiró, o por lo menos la parte correspondiente, que era claramente ilegal, se retiró. Participamos también en las campañas públicas en las que hay consulta a quien quiera participar sobre nuevas normativas, y de hecho muchas de nuestras aportaciones finalmente quedan reflejadas en los textos legales. También asesoramos a nuestros socios a nivel legal, dentro de las limitaciones que tenemos, ¿vale? Y esto entronca con el tercer pilar que es OCRE, que es una asociación que acompaña a profesores. OCRE se enorgullece de tener miembros de docentes de todas las etapas educativas, desde infantil y primaria hasta la universidad, pasando sobre todo, el grueso está en secundaria, bachillerato y formación profesional. Además tenemos socios de inspección educativa y también familias que no tienen nada que ver con la actividad docente, pero que están preocupadas por la deriva de la calidad que reciben sus hijos. Y muchas veces los socios nos dicen que se sienten reconfortados en su soledad, porque muchas veces se encuentran solos en sus centros, queriendo dar contenido, queriendo tener una actividad de calidad, y ven que van en contra del resto de compañeros. OCRE sirve como una red de defensa ante estas situaciones. Por último, decirles que
también entramos a colaborar con otras entidades a nivel nacional con los mismos objetivos. He señalado aquí, por ejemplo, en Cataluña está Episteme, está el Seminari Ítaca de Educación Crítica, tenemos en Madrid con la Asociación de Profesorado de Filosofía, con la Facultad Invisible y con diversas universidades públicas a lo largo de toda España. Y poco más, tampoco quiero extenderme mucho más. Le devuelvo la palabra a mi compañero para que presente ya la primera ponencia de la tarde, que es lo realmente interesante de hoy. Muy bien, pues sin más dilación paso a presentar a la siguiente protagonista de peso del Congreso. Nos va a hacer la ponencia inaugural Inger Engqvist. Ella es catedrática de Filología Española en el Centro de Lenguas y Literatura de la Universidad de Lund, en Suecia. Es miembro del Consejo Sueco de Educación Superior, lo fue desde el 2002 hasta el 2006. Miembro de la Academia Argentina de las Ciencias Políticas y Morales en 2007, condecoración española al Mérito Civil en 2008, Premio Intercultural del Instituto Cervantes en el año 2014 y Premio Foro España a los Valores Educativos en el año 2024, el año pasado. Sus áreas de especialización son las obras de Mario Vargas Llosa y de Juan Goytisolo. Tiene un doctorado por la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, con la tesis Las técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa, que lo realizó en 1986. También está especializada en la relación entre pensamiento, historia y literatura en el área hispánica y, como no, en políticas educativas y en su la comparación entre diversos sistemas educativos de países diferentes. Paso a comentar algunas de las publicaciones que tiene, porque tiene muchas. Tiene La buena y la mala educación, ejemplos internacionales, está editada por Encuentro, de 2011, y ha sido reeditada este año y ampliada con el título La buena y la mala educación o el dominio del lenguaje. Otra obra es La educación, guía para perplejos, también de Encuentro, del 2014. Otra es El complejo oficio del profesor, esta está editada por Fineo, del 2016. Controversias educativas, conversaciones con Inger Engqvist recogidas por Olga Rodríguez San Martín, también de la editorial Encuentro, del año 2019. Y la última que voy a comentar es Conocimiento en crisis, las ideologías de la educación actual, con ejemplos de Suecia, editada por Tecnos, del año 2022. Como podemos ver, estamos hablando de una persona muy prolífica, con un nivel de conocimientos muy profundo y muy extenso tanto de la lengua y la literatura castellana como del ámbito de la educación, que es el tema de hoy y que aquí nos ocupa. Es un auténtico honor y privilegio tenerla hoy aquí con nosotros y sin más dilación doy paso a Inger Engqvist para que podamos disfrutar y aprender mucho de su ponencia. Buenas tardes, es un placer estar aquí y entre colegas. He trabajado 7 años en la ESO en Suecia y después 7 años en el bachillerato y después la universidad. Y he trabajado en diferentes lenguas sobre todo, no solamente una, sino empecé con el sueco y después en un poco de inglés y después me quedé con el español y nunca me he arrepentido. El tema hoy es la importancia del lenguaje y voy a ser muy general para decir cuánto de nuestra persona, de nuestra personalidad, tiene que ver con el lenguaje. Y en la escuela, o si pensamos en un joven, los que ayudan al joven a desarrollar ese lenguaje es en primer lugar los padres. Los padres, y después, en segundo lugar, los profesores. Y después, en tercer lugar, claro, el propio joven. Cómo vive, si lee, con quién se relaciona y todo esto. Pensé llevaros por un viaje a través de los Estados Unidos, Francia y Suecia, para dar ejemplos de la importancia del lenguaje. Empezaré con los padres en Kansas.
seguiré en Nueva York con la primaria. Me detendré un poco en Francia también para hablar de la primaria. Pensé mencionar la reacción en Suecia cuando vemos que el lenguaje de los alumnos muestra deterioro y qué vamos a hacer con las pantallas. Eso es un tema de actualidad y pensé terminar con la idea de las destrezas del siglo XXI. Y veo aquí que es uno de los temas mencionados, los retos de la escuela del siglo XXI. Y también va muy bien mi presentación con el tema de la educación como ascensor social. Así que acerté. Bueno, primero lo de Kansas. Y se trata de una de las investigaciones más importantes en el tema de la educación. No puede ser más importante que esta investigación. Se les ocurrió a 2 investigadores grabar a niños muy pequeños una vez por mes para ver cómo se desarrollaba su lengua. Y se trata de bebés de 6 meses y se grabaron hasta 3 años. Una vez al mes, 1 hora, hablando con sus padres o algún hermano. Y claro, cuando el bebé tiene 6 meses, los que hablan son los padres. Lo importante, tiene mucha importancia. Se dieron cuenta al transcribir las cintas, porque grabaron en cintas. Primero que algunas cintas se transcribían muy fácilmente, rápidamente, y otras no. Porque en algunas familias se habla mucho y en otras familias se habla muy poco. Esa es la primera cosa. Se dieron cuenta de que, claro, los alumnos, los niños, a la edad de 3 años, algunos saben muchas palabras y otras saben menos palabras. Obviamente es así. Pero se dieron cuenta de que había una relación entre el número de palabras que conocía el niño y las palabras que había oído. Así que en las familias en las que se habla poco, el cerebro del niño no tiene con qué trabajar y logra hacerse con menos palabras. Cuando uno lo oye parece obvio, pero no era obvio antes de ver ese resultado. Y de vez en cuando hablan también de la edad de 4 años, porque es cuando empiezan los niños en kindergarten. Y ven una brecha de 30 millones de palabras entre los que han oído muchas y los que han oído pocas. Así que 30 millones de palabras. Los que saben poco, les faltan 30 millones de palabras. ¿Dónde las van a encontrar? Y eso dice que lo de compensar es un sueño. Se puede ayudar, pero no se puede compensar no haber oído 30 millones de palabras pronunciadas por tus padres en conversación contigo. Y allí, eso es el número de palabras. Así que algunos, a los 3 años de edad, sabían como 600 palabras y otras 2100 palabras. Y es muy diferente. Pero no solamente el número de palabras, sino también la calidad de las palabras, claro. En algunas familias hay muchas palabrotas, hay palabras inventadas que se usan solamente en la familia o palabras muy locales, vamos a decir. Porque y en otras familias los padres no solamente hablan, sino les explican, les preguntan, les muestran, etc. Así que hay una variedad más grande y unas palabras de más uso social. Eso era algo que podríamos haber adivinado, pero así fue.
Además, los niños encuentran diferentes usos de las palabras, porque en las familias que hablan poco, los niños habían oído órdenes. Siéntate, no te muevas, cállate, etc. Son órdenes. Y las otras familias también se dan órdenes, pero hay también explicación y hay otros usos también de la palabra. Así que hay un uso más variado de la palabra. Y se podría decir que el uso de la palabra es más agradable en algunas familias porque sirve para cosas de cariño, de compañía, y etc. Todo esto es muy interesante e importante, pero después, ¿qué sucede en la escuela? ¿Qué sucede con el niño? ¿Cuál es el desarrollo? Lamentablemente, la vida no es justa. Si todo fuera quizá de otro modo, los que tienen pocas palabras aprenderían muy, muy rápido y se pondrían al día. No es lo que suele suceder, sino los que ya saben muchas palabras aprenden mucho más rápido. Así que no solamente aprenden el mismo número de palabras, sino los que ya saben muchas palabras aumentan mucho más rápido su vocabulario. Es que cada palabra viene como con un gancho y cuando oye algo, cuando pasan palabras en el aire, el niño con muchas palabras las atrapa. Y en una pequeño estudio sobre los mismos niños cuando tenían 10 años, se vio precisamente eso, que los que ya sabían muchas palabras habían avanzado mucho más y les había ido mucho mejor en el colegio. Eso los profesores lo sabíamos, pero eso se ve otra vez en este estudio. Algo muy interesante en el debate político es que se suele hablar, darle con el nivel socioeconómico. Y lo que muestra ese estudio es que no es exactamente así, porque habían elegido los niños de tal modo que había algunos de familias que vivían de subvenciones, otros clase obrera, clase media y clase de padres universitarios. Lo más importante es el interés de los padres por el niño, el deseo de hablar con el niño, de explicarle cosas y interesarse también por temas culturales. Eso no corresponde exactamente con el nivel de educación, puede variar. Había, por ejemplo, en el estudio, una madre de mucho interés cultural que era un ambiente magnífico para su hijo, así que es el interés cultural y el interés por el niño. Eso es lo que importa, no el nivel económico. Puede coincidir o no, puede ser diferente. Todo esto que dice esta investigación tiene consecuencias para la escuela. Primero, para la ambición en lo de compensar, y segundo, tenemos que preguntarnos si las cosas son así, ¿qué podemos hacer? Y una posibilidad podría ser, enseñar a los padres lo que sería bueno hacer. Y esto está muy bien y se recomienda, claro. Lo otro es darles maestras y profesores magníficas. Es la única posibilidad. Lo único que se puede hacer es que la maestra de preescolar y de primaria sea alguien con un buen lenguaje y que esta persona se dirija a los niños con un lenguaje claro, etc. En la maestra, y no solamente su bondad, su sonrisa, sino su lenguaje, cómo habla. Porque se habla hoy en día muchos de hay que tener empatía con los niños, querer a los niños, ser maternal. Eso sería el secreto. Pero lo que dice ese estudio es que los
los docentes amamos a los alumnos enriqueciendo el interior del niño, y en este caso a través del lenguaje. Otra cosa que vemos también como docentes es que no se puede permitir que se pierda tiempo. No se puede permitir que alguien moleste y fastidie a los demás, etcétera, sino el tiempo, el valioso tiempo de enseñanza, hay que protegerlo, porque algunos de los niños necesitan esto como maná. Dejamos ahí Kansas y vamos a Nueva York. Durante la pandemia salió un libro de un escritor catedrático norteamericano que se llama E.D. Hirsch, H-I-R-S-C-H, Hirsch. Ha escrito muchísimos libros y ya es una persona mayor. Y durante la pandemia sacó un libro llamado Cómo educar a un ciudadano, a propósito del tema aquí. Dijo que, bueno, ve que hay mucha controversia política en los Estados Unidos y se pregunta, pero ¿qué puede hacer la escuela para ayudar de manera más precisa? Claro, él ha escrito sobre este tema, pero quería profundizar el tema. Y habla de varias maneras, pero lo más interesante, creo yo, es cuando habla de la primaria. Piensa que los dos elementos más importantes es desarrollar un lenguaje común y desarrollar unos conocimientos generales comunes para la sociedad, y que esto se puede hacer en la primaria, antes de la edad de 12 o 14 años, si se utiliza bien el tiempo. Después cada uno se especializa, etc. ¿Y por qué dice esto? Primero lo de lenguaje. Porque si el alumno en el colegio, nivel preescolar, primaria, etc., aprende un vocabulario, aprende a hablar, aprende lo que es a manejar el lenguaje de manera oral y escrita, va a poder llegar a un nivel suficiente para casi todas las situaciones prácticas. Va a poder funcionar como ciudadano. Y lo importante es que esto sea común, que todos sepan lo mismo. Y en particular en una sociedad en que las familias vienen de diferentes países, diferentes culturas, etc., que la escuela tenga un lenguaje común. Es muy importante. Y allí viene, claro, el profesor que enseña, que corrige, etc. Además, lo que se suele aprender en las materias en la primaria son cosas muy generales. Los nombres de los países, las capitales, los nombres de las algunos animales, algunas plantas, algunos fenómenos sociales, lo que sea. Esto que puede parecer muy general para los adultos, da un marco general para entenderse. Y además, ha estudiado la lingüística para prepararse para este libro, y se ha topado con algo que conocemos muy bien en lingüística, y es que cuando hablamos en todas las situaciones y sobre todo en la vida diaria, solamente decimos una pequeña parte de lo que transmitimos. Damos algunos apuntes, y el que escucha sabe las mismas cosas que nosotros, y por eso no necesita detalles, sino lo capta. Por eso el lenguaje es lo que llamamos los lingüistas económico. Solamente se dice lo que el otro no puede saber.
Y voy a dar un ejemplo. Si decimos a alguien, siéntate, suponemos que se va a sentar sobre una silla. No decimos, siéntate en una silla. Sería ridículo, pesado, etc. Nos pensamos que se va a sentar en una mesa o en el suelo. Eso sería poco. Si queremos que hagan eso, decimos, siéntate en el suelo, porque es lo que sale de lo común. Y todo en lenguaje está lleno de situaciones así, en las que automáticamente tenemos una idea de cómo podría ser. Y un ejemplo un poquito más largo. Aterricé a las 5 en Barajas. Para entender esa oración, obviamente, uno tiene que conocer el verbo aterrizar. Y normalmente eso lo aprenden los niños a los 2 o 3 años porque les interesan los aviones. Así que tiene que saber que aterrizar significa avión y llegar. Además, aprende sin pensarlo gramática. Así que sabe decir que aterricé. Esto ya sucedió. Y después oye el aterricé, que es algo que tiene que ver con la persona que habla. Y claro, eso es el horror de los extranjeros, que una sola letra, aterricé, significa tantas cosas. Horror. A las 5 no podemos saber si es por la mañana o por la tarde. Simplemente aquí falta precisión. Y Barajas lo entiende bastantes españoles, pero probablemente no todos, pero bastantes. Los extranjeros en general no. Así que es un conocimiento local. Doy ese ejemplo para decir que es como hablamos. Todo lo que decimos es así. Contiene información que no sabemos exactamente cuándo la aprendimos y nos hacemos una imagen de todo esto. Quise dar ese ejemplo para decir que si formamos una comunidad lingüística, todo esto lo tenemos que saber antes de que alguien diga la frase. Cuando aterricé a las 5 a la Barajas, cuando esto se dice, yo tengo que saber todo esto ya. No puedo detenerme y preguntarme, ¿pero qué significa aterrizar? No. Claro, eso es lo que hacen los extranjeros, pero normalmente eso es rápido y tiene que ser anterior y tiene que haber una comunidad entre las personas del mismo país. Eso es una frase normal, eso se puede decir, esto lo van a entender los demás. Eso es para volver a Hers, eso es lo que se enseña a los niños antes de que tengan como 12, 14 años por ahí. Todo esto, que es una comunidad de entenderse por una serie de razones. Hers también da rápidamente otro elemento a propósito del debate sobre la inmigración y diferentes lenguas, y es que lo que sabemos del cerebro es que el cerebro es plástico, que cambia. Es decir, que no importa de qué país venga el estudiante, puede aprender lo nuevo si está en el grupo y si se esfuerza. Las dos cosas. Si viene al grupo, si está presente, si se esfuerza, no hay ningún impedimento, puede aprender. Todos los cerebros son plásticos, puede aprender. Y como dice Hers, esto es muy optimista. Y la educación, claro, es algo optimista. Todos los alumnos pueden aprender. Y finalmente, lo que da también el nivel preescolar y la primaria es que enseña al niño a moverse en un grupo. Es algo, si se quiere, predemocrático. Se acostumbra a estar en un grupo, a aprender con los otros, a entender lo que dicen los demás, a interesarse por lo que dicen, tratar temas en común en el aula. Y otra vez, es social, es lingüístico, es conocimiento, es todo esto. Así que
podemos dejar a los alumnos después de la primaria y de manera básica están listos. Y si todo ha ido bien, han podido sentir una convivencia en el aula y algo de confianza en los otros, porque forma como una mini sociedad. Dejamos los Estados Unidos y nos vamos a Francia. Y quisiera mencionar 2 trabajos y otra vez voy a detenerme un poco en la escuela primaria, porque es la base de todo lo que sucede después. Si funciona bien la primaria, en la secundaria, en la universidad, tenemos menos problemas. Tiene que funcionar. Y hay una profesora magnífica que se llama Rachel Boutonnet, que ha escrito cómo enseña en la primaria, y tiene un libro entero con lo que hace el primer año. Y puedo asegurar que el lector se queda asombrado. Todo lo que ella logra hacer durante un año. Y además dice que todos sus alumnos aprenden a leer y a escribir, y en general les queda 3 meses al final del año para el repaso. Así que se puede hacer. Lo que dice una y otra vez es la importancia del orden en el aula. Si no hay orden, no es posible enseñar y para los alumnos aprender. Así que ella hace lo que se ha solido hacer. Los niños se ponen en fila, entran en silencio, saben cuál es su asiento. Y ella insiste una y otra vez que esto no es imponer su autoridad, porque claro que lo es también, pero es sobre todo tranquilizar al niño. Un niño que sabe que la maestra, como es en general, que la maestra organiza esto, es como el garante de todo esto. Aquí hay un adulto que organiza todo y controla todo. Y en general, dice ella, los niños son orgullosos de saber presentarse, funcionar como escolares. Nosotros quizá hemos olvidado de lo que es empezar en el primer grado, pero para un niño es una promoción y están contentos y felices de ser miembros de este grupo. Pero constata la profesora que hay que enseñarles todo. Cómo mantener el lápiz, dónde poner el codo, estar con la espalda recta, tener el cuaderno delante de sí, subrayar, etc. Todo. Porque tenemos la mala costumbre de pensar que ellos ya lo saben todo. Nosotros lo sabemos porque lo aprendimos una vez, pero los niños no tienen por qué saberlo. Y precisamente, socialmente, a propósito del tema aquí, socialmente es más justo, más enseñarlo todo para que todos sepan qué es lo que se quiere de ti, qué es lo que da un buen resultado. La presencia de la maestra, la voz de la maestra, es como una garantía para el niño que si hago lo que me dicen, me va a ir bien. La maestra lo garantiza casi con su cuerpo, con su presencia, con su voz. Además, añade que estos son costumbres, pero no solamente para el momento, para el trabajo, sino son costumbres morales. Porque si uno aprende a seguir una regla, de pronto va a tener una autodisciplina y va a poder aplicar esto cuando lo quiere y lo necesita. Es dar al alumno un instrumento para lograr ser maestros de su propia vida. Y esto es muy importante porque se puede parecer como detalles sin importancia. No. Es muy importante aprender
esto para después, a su vez, poder aplicar la regla cuando es el momento. Y porque tiene que ver con la palabra concentración, y es algo que está de actualidad hoy en día, que los alumnos necesitan saber concentrarse, y lo mejor es que empiecen a hacerlo en el primer grado. Y dice ella, y lo sabemos todos, que puede ser una ayuda para la concentración si el alumno ve que todos los demás alumnos aquí también se están concentrando y esforzando. Es una ayuda, refuerza el aprendizaje, y en la discusión de si debe haber 15 alumnos en un grupo o 30, es un elemento muchas veces olvidado, que el grupo en sí es un elemento con el que se puede trabajar en educación. Ella es muy, para realmente ser muy clara, cuando introduce una palabra nueva, lo escribe en la pizarra, tiene pizarra, como en otras épocas. Escribe la palabra y los alumnos sacan un cuaderno y copian la palabra. Esto suena antiguo porque hoy tenemos libros de ejercicio ya impresos, entonces hay que rellenar menos. Pero ella utiliza el cuaderno porque así el niño se hace suya la palabra, porque está en su cuaderno. Y es una tarea que utiliza a menudo, que es copiar la palabra en casa. Si ha aprendido nuevas palabras, bueno, copiar cada palabra 5 veces en casa, todos los alumnos pueden hacerlo. No tardan mucho en hacerlo, pero afianzan el aprendizaje, utilizan un poco más sus manos, su motricidad fina, y los padres ven que tienen tarea y los padres ven algunas palabras. Es que hay varias ventajas, pero lo útil aquí es que es una palabra explicada. Los alumnos no tienen por qué inventar nada o pedir ayuda a sus padres. Esto está explicado en el colegio y lo que se hace en casa es afianzar. Después las palabras reaparecen en el dictado al fin de la semana, lo cual es un regalo extra. También hace lo mismo en las matemáticas. Escribe el problema y los alumnos deben copiar el problema en su cuaderno y después decir con qué operación van a trabajar, si es adición o es multiplicación o lo que sea, resolver el problema y después escribir respuesta, 2 puntos y la respuesta. Esto puede parecer muy de otro tiempo, pero tiene sus ventajas. Lo primero es la concentración. El alumno no puede pensar en otra cosa mientras está escribiendo. Y más tarde, cuando un problema necesita diferentes operaciones, sabe dónde está en el problema. Si aprende como método trabajar de esta manera. Un segundo profesor francés de primaria, que se llama Marc Lebris, que ha escrito también varios libros, y él empieza siempre diciendo que le enseñaron en la formación docente una serie de métodos que después no funcionaron. Y tardó 20 años, dice, en deshacerse de las ideas negativas que le enseñaron. Que era trabajar en grupo, que el profesor aprende de sus alumnos, de que eso de corregir no es importante, y un largo etcétera que conocemos. Entre otras cosas, dice que es absolutamente equivocada la idea de los alumnos como mini investigadores. No son mini investigadores, son niños. Y si los dejamos libres, van a jugar, porque es lo que les gusta hacer a los niños. Aprender es un esfuerzo.
y se concentra y dice que la suerte que tenemos los adultos, padres y profesores, es que los niños en general nos quieren y quieren nuestra aprobación. Que de vez en cuando, a pesar suyo, van a querer hacer lo que produzca una sonrisa en nosotros. Y habla de la lectura y de que hace falta leer mucho para llegar a tener una calidad en la lectura, porque hay una relación muy clara entre leer mucho y leer bien. Y es un poco como en lo de los padres en Kansas. El cerebro tiene que leer mucho, 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 porque si lee mucho, lee más rápido, ve mejor la cohesión, capta más rápido una palabra. Y el famoso dictado. Y voy a decir algo que todos saben más o menos, pero el por qué. Si un alumno de 6 años aprende a hacer esto, sabe algo importante para el futuro. Bueno, sacan sus cuadernos, ponen un título, subrayan con regla, ponen la fecha, que en la primaria se trabaja mucho con las fechas. El profesor dicta y el alumno escribe, pero deja una línea en blanco debajo de lo escrito. Y solo haciendo esto, el alumno es consciente de que, a ver, si cometo un error, voy a tener que escribir algo aquí. Esto es serio. Entonces, el profesor dicta y después dejan un lápiz, el lápiz que han utilizado, y sacan otro lápiz de color. Y después el profesor muestra en la pizarra cómo se debía escribir. Y ya vemos los principios de refuerzo. Enseguida o refuerza lo que es correcto, o si es equivocado, enseguida el alumno se corrige. Enseguida. Y tiene que escribir la palabra correcta con otro color en la línea en blanco. Esto es muy buen aprendizaje. Y muy importante que esto suceda inmediatamente. Y casi siempre hay en el dictado palabras o reglas gramaticales trabajadas durante la semana. Es reforzar y hacer lo mismo para todos. Otra vez, para que ningún alumno se quede atrás, aquí se aprende lenguaje, gramática, escritura, concentración, orden. Es una lista muy, muy larga que hace un solo tipo de ejercicio. Y mira, si hacen esto en primaria, lo bien que les va a ir más tarde. Porque ponen... atención, voy a hacer un pequeño paréntesis. El libro de éxito en educación en Francia ahora es un libro escrito por una profesora de Derecho en una universidad. Y dice que la primera semana ella pone a sus alumnos de Derecho a hacer un dictado. Y son pocos los que no necesitan más clases de francés, dice ella. Y esto es derecho que se basa en el lenguaje. Es decir, que no todos los profesores trabajan así, como con el dictado que acabo de presentar. Así que cuando se deja este orden, esa minuciosidad, los alumnos aprenden menos. Una imagen, una metáfora que utiliza ese profesor. Dice que la escuela es como el teatro clásico. Todos nos acordamos de que hay la regla de las 3 unidades, la unidad del lugar, la unidad del tiempo y la unidad de la acción. Pero dice, eso es lo que tenemos en la escuela. Estamos en un lugar, la escuela, hay un tiempo, el horario, y una acción, y es la enseñanza y el aprendizaje. Por eso, dice, eso de las excursiones
puede ser bueno alguna vez, pero lo esencial sucede en el aula. El drama es lo que sucede en el aula, es el aprendizaje. Añadiría que algo que refuerza el aprendizaje para los alumnos es si ven al maestro leyendo o yendo a cosas de cultura en la ciudad, si ven al maestro en la biblioteca municipal, si ven al maestro en la librería, si ven al maestro en un concierto, etc., o con un periódico bajo el brazo, que si ven al maestro ocupado con cosas que tienen que ver con la cultura. Esto es un refuerzo muy importante. Claro, si lo hacen los padres también. Y ahora últimamente, en particular, se dice que es útil que lea el padre, no solamente la madre, sino también el padre. Pero verlo en los adultos es muy importante. Añadiría que si el profesor lee, estas cosas no las decíamos antes, si el profesor lee por su cuenta, por su gusto, en casa, y aprende cosas nuevas, y acude de vez en cuando al aula diciendo, pero esto lo leí ayer, mira, con ganas de contarlo inmediatamente. No siempre, y no durante media hora, sino durante 5 minutos al comienzo. Esto es como para los alumnos, como una ventana hacia la vida del adulto y que aporta el conocimiento. Y que esto de vivir en el conocimiento es algo muy atractivo. No solamente ser deportista o algo, sino que esto es divertido, interesante, y mi maestro, mi maestra tiene mucho interés en hacerlo. Así que seguir leyendo es algo que no solamente nos enriquece a nosotros, sino también a nuestros alumnos. Me quedaré un breve momento en lo de la lectura. A propósito de los niños en Kansas y el número de palabras. Lo que hacemos en la escuela es enseñar, claro, palabras y en conexión con unas materias en general. Así que enseñamos contenido y lenguaje y vocabulario al mismo tiempo. Y cuando lo estudian con un profesor, oyen pronunciar la palabra, la ven escrita, la ven ejemplificada en algún contexto. Pero con muchas palabras hay muchos sentidos diferentes. Tienen quizá un sentido o un significado principal, pero también otros. Y por eso, para realmente aprender una palabra, necesitan oírla muchas veces en diferentes contextos, etc. En general, cuando se habla de aprender una palabra, se habla de una escala de 1 a 10. 1 sería haber oído la palabra, pero después pronunciarla, escribirla, hacer una frase y saber diferentes sentidos de la palabra. Y esto es lo que da la cantidad. Que en educación no es solamente haberlo oído una vez, es haberlo oído muchas veces de manera un poco diferente. Y después, cuando salen de nuestras aulas, en la calle van a oír esas palabras o esos datos y van a tener esos ganchos y van a atraerse más conocimiento. Les damos la base y el resto lo dan ellos, moviéndose en diferentes ambientes. Y ahora la llegada de la digitalización y los ordenadores. Y si hago una pregunta tonta, miro al techo y la llegada de los ordenadores ha mejorado el lenguaje de los alumnos y sus conocimientos o no. En general, no. ¿Y por qué es así? Porque al comienzo se dijo que iban a aprender mucho más,
eso iba a ser un instrumento magnífico, y etc. La dificultad para decir exactamente la diferencia que ha aportado la digitalización es que las cosas no son iguales con cómo eran antes, más digitalización, sino han cambiado tantas cosas al mismo tiempo. Y entonces no sabemos qué depende de qué. Muchas veces se introdujo el ordenador con más pedagogía progresista, con más trabajo de equipo, con más trabajo con proyectos, con más entrega de escrito en vez de una prueba de conocimiento. Muchas cosas cambiaron. Es difícil separar. Y después de esto, que empezó en Suecia por lo menos por los años 90 de lleno, después del año 2000 empezó una tendencia fuerte a intentar que cada alumno tuviera su propio ordenador, aunque fuera de préstamo. Pero en 2010 y 2011 llegó otra revolución, que fueron los smartphones. Y eso tuvo varios efectos. Un efecto fue en el tiempo de ocio de los alumnos, como sabemos todos, porque llegaron también las redes sociales. Y ya se ha repetido bastante que esto hace que sobre todo las chicas dediquen muchísimo tiempo para ver un poco quién es popular, qué fiestas hay, qué se dice por ahí. Así que desaparece su tiempo y de vez en cuando también les influye negativamente. Hay una relación con la depresión. Y muchas veces dice que los chicos más bien dedican su tiempo a los videojuegos. Y también pierden el tiempo. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la escuela, no leen, porque nunca se aburren. Es que siempre hay algo divertido que hacer. Y lo que vemos entonces para la escuela, que su tiempo de ocio se utiliza menos bien desde nuestro punto de vista, exageran y vienen al colegio sin haber dormido lo que deberían haber dormido, hacen menos ejercicio. Algunos sí, hacen mucho deporte, van al gimnasio, pero otros no. No se mueven y esto hubiera sido beneficioso para su aprendizaje. Todo esto. Y además tenemos otro problema, y es cuando llegan con sus móviles al aula. Así que siguen con lo que hacen en su tiempo de ocio, con las redes sociales y todo esto. Hay ahora bastante investigación sobre cómo utilizan el ordenador, si lo tienen para hacer apuntes, pero tienen tiempo para mirar otras cosas también en la pantalla. Así que es una distracción. Así que por encima de todo lo que acabo de decir, con poco dormir, además estamos permitiendo que roben tiempo al aprendizaje, a la concentración que necesitan en el aula. ¿Qué hacer? En todos los países desarrollados estamos hablando de todo esto. Curiosamente, si miramos PISA, tenemos PISA desde el año 2000 y hay más ordenadores, hay más vitaminas, hay más proteína, etc. Hay una serie de ventajas, pero los alumnos no mejoran. Se pensó cuando empezó que ahora vamos a ver cómo van a subir todos y vamos a seguir de manera estadística cómo mejoran, pero no mejoran. Hasta quizá bajan un poco, pero
lo que salva a los países occidentales es que todos bajan un poco, entonces no se ve tanto. Pero bajan si comparamos con grupos anteriores. Pero por lo menos, podríamos decir, por lo menos aprenden a usar la tecnología. Eso es algo bueno. Y en general eso es lo que podemos constatar. Sí aprenden a usar la tecnología y eso puede ser útil en su vida privada y en el trabajo. Muy bien. Pero no aprenden más biología y matemáticas. Si tienen, y se introducen en las materias y nos roban tiempo. Se hizo algo interesante hace 2-3 años, fue la OCDE que hizo un estudio en 30 países, algo así, para ver cómo utilizan el ordenador y si los alumnos utilizan el ordenador de manera inteligente, si saben dónde buscar, cómo buscar, etc. Y adivinar cómo fue. El resultado fue que los países que suelen ser buenos en PISA eran buenos en eso también. Y que los alumnos que suelen ser buenos en materias eran buenos en eso también. Los que siempre son los buenos en eso también. Y los que son flojos, realmente son flojos en eso también. Así que no compensa, no, etc. Y por lo que yo he oído o visto a propósito de cómo va a influir la digitalización y después la inteligencia artificial en el mercado laboral, es probable que los que ya son muy productivos sean más productivos todavía. Y los que son poco productivos van a seguir poco productivos. No es la respuesta que queremos oír socialmente, pero eso es lo que parece por ahora. Y como paréntesis, la OCDE también hizo un estudio sobre la creatividad hace algunos años. ¿Y qué alumnos son los más creativos? Los mismos. Los que tienen buenos resultados en los conocimientos son también los más creativos. Así que eso es una buena noticia y una mala. De cierto modo es buena para nosotros aquí, pues eso quiere decir que lo que estamos haciendo, enseñando materias y contenidos, eso es importante desde todos los puntos de vista. Eso es muy buena, pero es negativo para si queremos hacer un ascensor social que no pase por el aprendizaje. Es casi imposible. Así que el ascensor social pasa por el aprendizaje. Eso es lo que dice esto. Dos cosas y después termino. Pensé contar un poco lo que ha sucedido en Suecia, porque nuestro gobierno se ha dado cuenta de que esto de los ordenadores es un problema y los médicos, los psicólogos, los profesores hemos bombardeado al gobierno y dicho que esto tiene que cambiar. Y los 2 últimos años el gobierno se ha movido. Número 1, se destinan unas nuevas sumas bastante importantes a la compra de libros en papel. Hace 15 años nos hubiéramos reído destinar dinero a la compra de libros, pero ahora se va a hacer. No solamente van a ser libros electrónicos, van a ser en papel. Y han cambiado el currículum para el nivel preescolar. Ahí se decía que era obligatorio acostumbrar a los niños a los ordenadores, etc. Eso por una idea de igualdad social. Ahora, 180 grados. Prohibido usar la digitalización a nivel preescolar. Es negativo. Los niños necesitan oír palabras, oír hablar a la gente, necesitan conversación, necesitan que el adulto lea los cuentos, etc. Fuera las pantallas. Prohibición.
para la primaria está permitido, pero mucha cautela. Es casi como prohibirlo. Mucha cautela, porque los niños necesitan oír la palabra, escribir, trabajar, etc. Y para los niveles superiores se recomienda que solo se utilice cuando la materia, cuando el contenido dicte la utilidad de cierto ejercicio. Así que solo cuando haya algo que venga de la materia, no de manera general. No se han atrevido, o no sé, quizás no han querido, prohibir el uso en el aula del ordenador o del móvil, pero una escuela puede prohibirlo si quiere. Así que no, el gobierno no prohíbe, pero una escuela puede prohibirlo en ciertas horas o como lo quiere. Es asunto de la escuela. Ese es un cambio muy importante, muy importante. Y la idea, y han ido de la idea de que esto era socialmente favorable y además bueno para el mercado laboral, a ver que no, que se habían equivocado. Y lo bueno es que cambien, lo malo es que introdujeran todo esto sin más pruebas. Y si somos optimistas, podríamos decir que quizá eso es una lección para los políticos, que deberían pensar 2 veces antes de hacer cambios tan drásticos. Así que esto, y un poco para cerrar esta parte de los ordenadores, hay una fórmula que dice que los jóvenes son indígenas digitales. Y podemos decir que todo lo que acabo de decir es que no son indígenas digitales. Esto es un mito, nada más. Y seguramente conozcan a Catherine Lecuyer, que ha escrito sobre las pantallas y ha encontrado la fórmula elegante de decir que la mejor preparación para la vida online es la vida offline. Y es la vida offline que podemos ofrecer en la escuela. Y para terminar, la idea de que el siglo XXI sería diferente y que los alumnos necesitarían otras cosas. Y una manera de resumir lo que se suele mencionar a propósito de este siglo, se suele hablar de comunicación, creatividad y pensamiento crítico. Y claro, todos estamos a favor, ¿cómo no? Pero la pregunta es, si realmente hace falta cambiar la escuela para mejorar esas 3 capacidades en los alumnos. No, y eso es lo bueno para nosotros, porque si los alumnos van a comunicar, eso quiere decir que van a hablar ellos y van a tener que tener vocabulario y fluidez y conocimientos para tener algo que decir. Y también si van a escuchar, oír, tienen que tener conocimientos generales, lenguaje, todo lo que hablamos al comienzo de la presentación. Necesitan todo esto para comunicar bien. Así que lo nuestro. Y la creatividad. Acabo de decir que la OCDE hizo una prueba y los más creativos son los que saben mucho. Otra vez, un punto para nosotros. Y claro que creatividad es muchas veces combinar elementos de diferentes momentos. Eso es creatividad. Entonces, cuanto más sepan, más elementos tienen para combinar y mejor les va. Muy bien. Último momento. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico, eso se sabe también de experiencia y de investigación. Tú no puedes pensar de manera crítica fuera de tu campo. Tú tienes que saber algo. Si alguien me pide a mí pensar críticamente en el campo de física nuclear, voy a ser nula,
porque no sé nada de este asunto. Uno tiene que conocer el campo para tener un pensamiento crítico. Y generalmente, cuando uno se da cuenta de que algo va mal, es porque uno compara lo que oye con algo que ya se sabe. Esto parece que esto no puede ser así. Esto no me lo creo. Aquí quiero más pruebas. Esto parece erróneo porque sé otras cosas y así puedo detectar lo que es falso. Y entonces para terminar, si volvemos a la idea del teatro la enseñanza como teatro en el sentido de que esto es un drama, el aprendizaje, la enseñanza es un drama. Nosotros somos los protagonistas junto con los alumnos. Somos protagonistas y tenemos la responsabilidad de que esto salga bien. Y como dicen tantos, que un buen maestro deja huellas. Digan lo que digan los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Fantástico. Pasamos ahora a posibles preguntas que tengáis. Tenemos por ahí un par de micros. Aprovechad. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un principio de la ponencia decía que en Nueva York, en las familias que hablaban mucho, ¿sí? Se desarrollaba el lenguaje, pero también en muchas familias en Nueva York, me imagino, no se habla tanto, pero los niños están expuestos a los medios de comunicación. Sí. Me gustaría que nos explicaras qué es realmente lo que produce la riqueza de lenguaje en el niño, que es la interacción. Eso no lo he entendido del todo. Gracias. Muy bien. En esa investigación no hablan de los medios de comunicación y por eso no lo mencioné, pero he visto otras comparaciones en eso. Y para los niños pequeños, eso de oír algo en un programa no les desarrolla tanto el pensamiento. Algo un poco particular es si hay niños que oyen de padres que mudos, que no saben hablar. Si se pone la televisión a esos niños, no aprenden, sino necesitan que sea personal, necesitan que se hable a ellos. Y al comienzo, claro, que se manejen objetos para aprender. Porque ahora estoy con los lingüistas otra vez, que la comunicación es un juego. Aprendemos eso de mirar al otro, esperar a que hable, no interrumpirlo, mirar su cara, porque quiere transmitir más de lo que dice. Así que eso de ver las cosas en la pantalla no es tan útil. Y es directamente negativo usar la pantalla para los niños muy pequeños. Ahora vemos que usan las pantallas como niñeras. Los vemos en el supermercado y la madre muchas veces pone al niño con una pantalla para que esté tranquilo mientras ella vaya buscando las cosas. Es útil, funciona, pero es un poco como darle caramelos. Alguna vez está bien, pero no mucho. Es curioso porque cuando empezó la televisión se pensó que era un instrumento para el conocimiento y ahora vemos que pocas veces es así. Para hablar bien de la escuela otra vez,
parte del vocabulario que necesitamos es un vocabulario escrito. Las palabras que usamos hablando en general son menos que las que vemos en un libro. Así que necesitamos leer también para adquirir toda la riqueza del vocabulario. Y sin ponerme demasiado pesada, pero el niño necesita empezar a leer y después ir a libros cada vez más complejos, porque está aprendiendo nuevas palabras, nuevas maneras de decir y de no fijarse tanto en las imágenes. Y lo que se ha visto ahora es que algunos niños no pueden ver en su cerebro algo. Si leemos algo aquí, aquí hay un personaje que se llama Pedro, atraviesa un bosque, llega allí, y no ven. Parece que no pueden formar en su cerebro las imágenes correspondientes. Los que sabemos hacer esto, pensamos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué hay en el cerebro si no hay un bosque cuando se habla de bosques? Pero parece que sí, que eso de ir construyendo imágenes es otra cosa. Y finalmente, después otras preguntas. Pero cuando el cerebro ve una imagen ya hecha en la pantalla, no tiene por qué preguntarse si esto es así, si debe ser así, porque parece real, parece que esto es así. Pero cuando lee algo en un libro, no hay nada, hay algo negro sobre un fondo blanco. Todo tiene que hacer el cerebro, así que es un acto creativo, es un acto mucho más activo. Y a propósito de creatividad, no me resisto a decir que alguien ha inventado la expresión de que hablar es lo más creativo que hacemos, porque decimos constantemente cosas que nunca nadie ha dicho exactamente así. Así que la creatividad que utilizamos con nuestro lenguaje es muy importante. Larga respuesta. La próxima más corta. ¿Alguien más? Y voy pasando el siguiente micro también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Es optimista? El futuro de la educación. De la nueva generación. Sí. ¿Es usted optimista? De la educación. Sí, ahora estoy. Yo creo que la sociedad nos necesita mucho más de lo que se da cuenta. De ninguna manera nos van a reemplazar por máquinas. No creo que la inteligencia artificial sea tan importante en la escuela obligatoria o en el bachillerato. Lo que sí va a hacer es que las pruebas tienen que cambiar. Las pruebas van a ser orales y van a ser pruebas de antes de conocimiento en una sala con supervisión. Pero, otra vez, todo lo que se pide, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, necesita conocimiento. Y hay una fórmula que también he visto, no la he inventado, y es que en educación debemos preguntarnos en qué business estamos. Y nuestro business es cambiar los cerebros de los alumnos. Suena un poco bruto, pero tanto que haya conocimiento y que haya también conductas y costumbres. Así que, y los cerebros de los alumnos no han cambiado, son iguales. Con un pero, y es que lo de los móviles, hay gente que se pregunta seriamente si nos estamos volviendo más superficiales.
y tiene que ver con cómo utilizamos esas máquinas. Si dedicamos mucho tiempo a los móviles, quizá no lleguemos a tanta profundidad. Y hay dos ideas pesimistas. Y una sería que estamos delante de un regreso civilizacional, porque eso de leer y escribir, eso ya está adquirido desde hace tiempo. Pero ahora vemos que hay alumnos que atraviesan la escuela y no aprenden a leer bien, a pesar de la inversión en dinero y esfuerzos que se da. Entonces, para responder, para contestar, la respuesta es que depende de lo que digan los políticos. Tienen que volver a dar importancia a la escuela, al orden en el aula y algo que sé que produce mucha irritación en España es la palabra reválida. Debe haber una reválida después de la escuela obligatoria y después del bachillerato, para que todos tengan una meta clara y para que podamos saber si los alumnos han llegado o no a la meta que hemos propuesto. Si no hacen esto, va a aumentar más la desigualdad social, y si la escuela no sirve su propósito, va a ser más importante si la familia invierte en clases extra o lo que sea. Así que todos bajaríamos, pero algunos bajarían más. Y un poco para también volver al comienzo, una asociación como esta puede jugar un papel importante para advertir a los políticos de que esto cambia. Es curioso porque muchos políticos quieren ser populares. No están en contra de cambiar la educación, pero quieren saber de antemano que va a ser un éxito. Y esto nadie lo puede garantizar. ¿Qué va a suceder? Quizá algún país dé un paso en adelante y haga las reformas para que los demás países puedan imitar a este país. Y algo que no hemos mencionado es si tenemos una baja demográfica, ¿cómo va a influir esto? Podría influir de dos maneras. Si los niños son menos y si son niños únicos, los padres podrían o exigirles más o exigirles menos. Simplemente mimarlos porque solamente tienen uno. O exigirles algo. ¿Quién sabe? Pero para la sociedad, los jóvenes deberían ser más importantes que nunca. La sociedad se juega más con cada niño. Y hay que trabajar con los políticos para que vayan cambiando. Y yo creo que no es utópico, podría suceder. Y yo diría que en mi propio país está cambiando el discurso público, está cambiando lo que se dice y los padres están empezando a interesarse por el contenido. Y para terminar, seguramente se puede pensar en lo que sucedió durante la pandemia. Muchos padres vieron en pantalla el tipo de clase que se daba a sus hijos y con cierto espanto de vez en cuando. Así que saben que no se puede dar al Estado o confiar al Estado la tarea de educar a tu hijo. Tú tienes que mirar qué es lo que aprende o no aprende.
Seguramente habrá un papel más activo para los padres y vamos a suponer que no es para quejarse del profesor, sino para algo más serio. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, sí, aquí. Ante todo, felicitarle por la charla, ha sido muy interesante, muy provechosa. Quería hacerle una pregunta, pero me ha surgido otra ahora con esta respuesta, porque ha hablado usted de una reválida en secundaria y luego en bachillerato. Esta pregunta la voy a hacer desde una postura de la cual yo estoy de acuerdo con esa reválida. Para mí todo lo que sea un esfuerzo, una meta, una constancia, ahí estamos de acuerdo. Pero me surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con aquellos alumnos que no superen esa frontera, ¿no? Esa reválida? ¿Qué propuesta hay sobre la mesa? Y la segunda pregunta, que es la que yo traía ya desde el inicio, un poco habiendo pensado en la charla que usted nos ha dado, en la conferencia, es sobre la repetición, que además en la introducción se ha mencionado, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la repetición? Porque, como todos sabemos, la legislación lo que está haciendo es poner obstáculos para que los alumnos repitan, y con 4, con 5, suspensas, etcétera. Yo he visto de todo en mi instituto, en mi claustro. Incluso hay por ahí una teoría que dice que no debería existir el título, que eso ya es un concepto de partida que traemos equivocado, ¿no? Entonces, quisiera saber qué opina usted sobre la repetición, qué es lo que usted aconseja. Gracias. Número 1, lo de las reválidas. Lo que se debe hacer, pienso yo, es ofrecer en la ESO por lo menos 2 itinerarios, otra palabra prohibidísima en España, para que todos puedan terminar la escuela obligatoria con un tipo de papel, que haber cumplido con la exigencia. Pero es imposible que todos cumplen con exactamente la misma exigencia. Esto simplemente no existe. Entonces hay que ofrecer varias maneras de terminar la escuela obligatoria con un tipo de examen o papel, etc. Y es otra charla, pero hay un montón de cosas que se podrían hacer para que más alumnos aprueben y salgan bien. Hay mucho que se puede hacer, pero es otra charla. Lo de repetir una clase depende. Lo que yo quería decir es un poco escribir una palabra varias veces en casa, repetir en ese sentido. Repetir una clase puede funcionar de vez en cuando el alumno realmente piensa cambiar. Un alumno que de pronto ve que ha sido una tontería, que ha perdido un año, etc. Pero si el alumno no piensa cambiar, que si hace tonterías otro año más, no va a aprender. Tenemos en mi país una idea de escuelas de verano para que puedan recuperar algunos alumnos lo que no han aprendido durante el año. Pero vemos que en general vienen con la misma actitud. Entonces, ¿para qué sirve la escuela de verano? Es la actitud y no la enseñanza lo que es el problema. Así que la respuesta es que debería existir la posibilidad para los casos en que esto sea adecuado, pero si no, se debe hacer otras cosas. Hay diferentes itinerarios. Algunos países tienen grupos paralelos con diferentes niveles. Algunos países se atreven a decir que no dan la subvención por niño si el niño está ausente demasiado del colegio. Hay varias maneras y es porque las sumas que invertimos en un niño diferente, pero por lo menos de manera son algo así como 12.000 euros, 15.000 euros o algo así al año. No, lo digo bien. Es un dinero muy importante
de los contribuyentes y dejamos que un niño juegue con eso, que no venga a clase, que no escuche, que no se esfuerce. Eso es muy malo para el niño, para los demás alumnos, para el profesor, para la sociedad. Y claro, es humillar al profesor, es humillar al sistema escolar y es darle el dedo al Estado. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Vamos a ver, los profesores venimos quejándonos de todo este problema que estamos planteando, ¿no? De la falta de desprestigio de los conocimientos, de los métodos novedosos que vemos que no... Yo en mi caso llevo ya más de 30 años de docencia en secundario y bachillerato y siempre hemos manifestado quejas ante la inspección, ante la administración educativa y siempre se nos ha... oídos sordos, se nos ha intentado descalificar. Recientemente, en unos escritos que habíamos hecho difundiéndolos, pidiendo más o menos este tipo de cosas, ¿no? Un currículum coherente, algo de un mínimo esfuerzo, ¿no? Una mínima exigencia, se nos tachaba como si fuéramos de ultraderecha. Quiero decir que hay una especie como de intento de callar todo esto y realmente qué es lo que podremos hacer para que se nos escuche de una manera más, aparte de asociarnos, pero parece que da igual, que cada vez que hablamos siempre el sistema tiene sus mecanismos para intentar neutralizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar a los padres, por ejemplo, que vean esto, que entiendan? Lo veo complicado, la verdad. No veo otra posibilidad que, bueno, tener una reunión de padres y explicarlo. Claro, no suelen venir los padres que más necesitan venir a escucharlo, pero se hace lo que se pueda. Quizá para los políticos otra vez. Estamos en tiempos de muchos cambios. El descenso demográfico, la digitalización, un poco la competición entre países. Si hablamos de lo que se dice de Europa a nivel político, de que Europa se está quedando atrás en comparación con otras partes del mundo, hay una serie de circunstancias fuera de la escuela que debería reforzar la posición de la escuela y en parte tenemos un problema porque somos lo único que existe. Si hay un niño muy difícil, muy rebelde, imposible, si lo sacamos de la escuela no tenemos dónde meterlo, porque solamente existimos nosotros. Y creo que van a tener que resolver esto, porque si se dice como ahora que los jóvenes tienen derecho a la educación, esto no se puede utilizar como decir que pueden hacer cualquier cosa porque tienen derecho a la educación, porque no tienen derecho a robarle a otro alumno su derecho a la educación. No tienen derecho a sabotear el sistema. Y ya que algunos de estos jóvenes van a ser difíciles, pero habrá que tener una posibilidad de sacarlos al halo. Esto no son los aires de ahora, pero no hay otra posibilidad. Y sobre todo, como se dijo aquí en la introducción, si se quiere salvar la escuela pública, esto sobre todo es muy importante para la escuela pública. Y terminar con la promoción social. Aquí hay ascensor social, pero esto está reñido con la promoción social, de dejar que el alumno continúe sin haber aprendido y sin haberse esforzado. Estas palabras no gustan a los políticos, no gustan, pero habrá que decirles que hay que tener responsabilidad como persona adulta y es una manera de mostrar cariño. Eso suena un poco exagerado para un político, para su respeto por la población. Es
es introducir esto. Y si se deja elegir a los padres, casi siempre eligen una escuela ordenada, tranquila, donde hay algo de exigencia. Si tengo... ¿sí? Perdón. Sí. Pues una pregunta última, si les parece bien, porque llevamos cierto retraso y quedan intervenciones interesantísimas, una mesa de debate. Así que vamos a dejar al compañero que realice la última pregunta y pospondremos un poquito bueno, pido disculpas por la problemática que hemos tenido con la salida de sonido desde los micrófonos, por lo menos la primera media hora, y no hemos podido corregirlo antes, lo siento mucho. Bien. Muy buenas tardes. En relación a la cuestión del pensamiento crítico, usted mencionaba como uno de los elementos para poder ejercerlo el tener un dominio lo suficientemente riguroso para poder ofrecer una argumentación más o menos sólida. Sin embargo, a veces me cuestiono y reflexiono sobre si el conocimiento profundo sobre una temática o una cuestión determinada es un elemento o un rasgo suficiente. Es decir, la pregunta, ¿qué características o elementos considera usted que debe tener el pensamiento crítico? Muchas gracias. Lo que yo he visto es que el pensamiento crítico fundamentalmente es comparación. Es comparación entre lo que uno ya sabe y lo nuevo que uno ve. Si esto es conforme, parece normal, o si no es conforme, uno se pregunta, no puede ser. Si voy otra vez al nivel preescolar o primaria, es un ejercicio muy frecuente para niños pequeños, 2 imágenes y encontrar 5 errores. Es lo más típico. Es en realidad pensamiento crítico. Es lo que hacemos los adultos también. Y cuando escuchamos a un político, comparamos lo que dice con lo que hace, o comparamos lo que dice con lo que dice otro. Es comparar fundamentalmente. Y es por eso que el contenido es tan importante. Uno tiene que tener un contenido y comparar ese contenido. No hay una regla, no hay un atajo. Sería muy práctico, y ahora voy a criticar lo que veo, cuando se enseña el pensamiento crítico en general en las escuelas, se dice que uno tiene que preguntarse quién es el que habla y de qué fuentes dispone. Y lo que si se enseña así, a veces funciona, pero muchas veces no. No es enseñar pensamiento crítico, es enseñar suspicacia. Quizá es alguien de un partido, es sospechoso de hacer una y otra cosa. Lo que necesitamos es materiales para que el alumno pueda comparar, no reaccionar frente a ciertas palabras, comparar. No voy a ser muy largo, pero fue algo muy importante en mi vida, fue cuando trabajé 4 años sobre la obra de Juan Goytisolo. Lo elegí porque en todo es diferente de cómo soy yo. Y es realmente cuesta. Pero para entender, por ejemplo, lo que él dijo sobre el mundo islámico, lo que hice fue leer 10 libros sobre el mundo islámico escritos por otros señores con un pie en Occidente, otro en el país musulmán, de diferentes países. Y después comparar qué dicen estos señores y qué dice Goytisolo. Dicen la misma cosa. Y encontré que no, en general que no. Y que los escritores en general, o por ejemplo marroquíes, franceses, eran las categorías más frecuentes. Lo que querían era desarrollo industrial para Marruecos. Y Goytisolo no habla nunca de eso. Querían más libertad para estudiar y viajar para los jóvenes. Goytisolo no habla nunca de eso. Y cuando miré más, y querían también posibilidades de desarrollarse para las mujeres.
Goytisolo no habla nunca de eso. Así que cuando empecé a comparar, vi que Goytisolo se pone del lado de los mayores de la sociedad, acepta lo que es el discurso oficial, no habla nunca de las mujeres o de los jóvenes, no habla nunca del desarrollo industrial del país. Es que es directamente reaccionario y no muy progresista como se presenta él. Y otra vez, no quiero decir esto para decir que esto fue muy inteligente, fue la comparación con lo que dicen otro, entonces ves, ajá, aquí hay una diferencia y crece la idea crítica. Así que en general lo que hay que hacer para ser crítico hay que trabajar mucho para tener mucho material y poder comparar.